Jorge Tanús, el presidente de la Cámara de Diputados, por el aumento otorgado, tanto el gobernador, en realidad funcionarios y legisladores, que se ha convertido en el escándalo político de la semana. Fue quien salió a dar la cara ante los medios de comunicación y no le fue muy bien. Hubo reacciones realmente negativas de la mayoría de la gente que opina que es inoportuno este incremento. Jorge Tanús, entonces, le tocó esta semana estar allí simbólicamente como representando a la clase dirigente que ha tenido este beneficio. Presentamos a nuestros invitados. Gustavo Tovares, su secretario legal y técnico de la provincia. Gracias por estar aquí. Va a representar la voz oficial. También está Guillermo Pereira, secretario general del SEC. Vamos a ver la realidad de los mendocinos desde el punto de vista privado, fundamentalmente del sector de comercio. Y está también con nosotros la senadora del FIT, Noelia Barbeito. ¿Cómo le va? Buenas noches. Tenemos que decir que nosotros invitamos a Tanús, que quedó en el infierno, no vino. En realidad después pocos representantes del oficialismo quisieron volver a hablar. Tovares se animó, acá está con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Realmente mucha reacción negativa por el famoso tema este del aumento de sueldo, Tovares. Siempre estos temas generan reacciones porque en general a cualquier persona siente que merece ganar más por su trabajo que lo que gana, en cualquier ámbito, ¿no? De manera tal que este tipo de situaciones generan reacciones. Pero yo quiero explicar muy brevemente tres verdades. A ver. Son tres verdades irrefutables. Miren, yo he traído, este es mi bono de sueldo, y este es el bono de sueldo de mi esposa, que es docente, con 20 años de antigüedad, de educación especial, en una escuela con zona, como es la Comandante Espora del barrio San Martín, donde la educación se realiza con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, 20 años. Es una de las verdades, dice. A ver, ¿y por qué no? ¿Cuál es la verdad? Señala los números. Yo gano 31.000 pesos de bolsillo y mi señora, con 20 años de antigüedad, 8.500. Primera verdad, esto resulta muy difícil de explicar. Esta diferencia, la diferencia es muy difícil de explicar. Segunda verdad, las dos liquidaciones están hechas, son legales y están hechas sobre la base del mismo acuerdo paritario, que fue el de marzo del año pasado, ratificado por la legislatura y acordado con los representantes gremiales. Segunda verdad, es legal y responde al mismo acuerdo paritario. Tercera verdad, no es un aumento, porque el salario de los funcionarios públicos se deprecia de la misma forma que se deprecia cualquier otro salario. Desde marzo del 2013, los funcionarios, legisladores, gobernador, no tuvieron ningún ajuste, porque en el 2014 el gobernador, cuando se hizo el acuerdo paritario, decidió congelar el acuerdo paritario para los funcionarios públicos. De manera tal que durante 2 años, ese 30% no alcanza para compensar la depreciación que ha tenido el salario que percibió un funcionario. No es lo mismo 20.000 pesos Vamos a tener en el 2013 de la inflación que también, 20.000 pesos en el 2015. La tercera verdad, entonces, es que no es un aumento. Bueno, pero pasar de un sueldo de 30 a 44.000 pesos no es un aumento, Barbeito. Sí, más allá de los tecnicismos que puede llegar a ver, que técnicamente lo han justificado alrededor del decreto del congelamiento de los salarios, lo cual para nosotros no deja de significar un acto demagógico, ¿sí? Porque nadie va a creer que un funcionario, un legislador, no llega a fin de mes, como lo hace la mayoría del pueblo mendocino, que cuesta muchísimo llegar a fin de mes, y más con la inflación que ha habido, con sueldos de 30.000 o más de 30.000 pesos. Entonces, esto, más allá de los tecnicismos que se quiera hacer, ha sido concretamente la mayoría de los funcionarios y de los legisladores tienen en sus bolsillos entre 10.000 y 15.000 pesos más, algo que no puede soñar ni siquiera cualquier trabajador mendocino, porque también se escudan diciendo que es el mismo aumento que recibieron los estatales, algo más de un 30%, pero los estatales no reciben, ni los docentes reciben aumentos de a 10.000 pesos. Así de un sopetón, 10.000 pesos más en su cuenta, no sé a lo sumo 1.000 pesos. Sacan los porcentajes, porque en los bonos de sueldo que se han publicado, uno ve que si pasa de 30 a 44, no es el 30%. ¿Qué otros ítems hay allí
No lo sé, pero hay una diferencia casi del 50%. El sueldo del legislador se determina por un porcentaje del sueldo del gobernador. El que define la tabla es el sueldo del gobernador. Al aplicarle el 30% sobre el sueldo más los ítems que le corresponde, da en algunos casos da algunas diferencias que son superiores al 30%. 48%. Y salen a decir, no es el 48%, sino el 30,5%. ¿Será el 30,5% el gobernador? Mire, es la aplicación, no sé. Eso lo hace Contaduría General de la provincia aplicando el acuerdo paritario que se establece. Está bien, es legal, pero si uno saca el porcentaje y se pone con una tablita, a menos que no sepan sacar porcentaje, podrían pedirle a algún asesor que les ayude, de 30 a 44 no es el 30,5%. Digo, algún dato, ya que decía 3 verdades, yo agrego mínimo es 35% más, que es lo que significa, y yo lo que no entendemos nosotros es si no se dan cuenta los funcionarios y los legisladores del repudio popular que esto ha generado, no solamente en las redes sociales, en las radios, sino también hoy tuvimos la oportunidad de estar en la Plaza Independencia juntando firmas para el proyecto que había presentado Nicolás del Caño en el Congreso Nacional, y nosotros también lo hicimos acá, para que todos los funcionarios y legisladores cobren como una maestra, y la gente está enojada. Todos saben de lo que se está hablando. O sea, no es que no saben o no tienen suficiente información como para poder evaluar si está mal o bien. Todos saben que finalmente, más allá de tecnicismo, más allá de explicaciones o de leyes, decretos, etcétera, los funcionarios y los legisladores tienen más de 10.000 pesos en sus bolsillos, mientras la mitad de los trabajadores en la Argentina no llega a cobrar 5.000 pesos. Eso lo dicen los datos del INDEC, del mismo gobierno oficialista que ahora, tenemos usted, en la provincia. senadora, ¿nos podría mostrar su bono de sueldo para ver si usted cobra como un maestro? Miren, bono... Lo quisiera que lo mostrara así, como yo lo estoy mostrando en la cámara, usted saque su bono de sueldo y lo muestre, a ver si cobra 8.500 como este bono de sueldo que es el de mi esposa. Eso nos quieren correr al frente de izquierda con que no, en nuestro bono de sueldo no cobra así. Usted es legisladora y está incorporada. Sí, porque no votaron, no quisieron votar un proyecto de ley, entonces yo le hago el escrito, lo que ustedes quieren que nosotros cobremos. No, le hago el escrito. Yo en mi casa me llevo otra plata. Yo le hago el escrito, tiene que decir secretario habilitado, le solicito que en mi cuenta sueldo me deposite nada más 8.900 pesos. Y va a ver cómo se lo hacen. 8.500 cobro. Bueno, 8.000. No, lo que vivo como trabajador. No, lo que usted hace es cobrar en la cuenta sueldo, igual que cualquier legislador, y después dice que lo reparte entre gente, trabajador. No es entre gente, lo aportamos a luchas de trabajadores. En la página de Nicolás del Caño está todo público y lo hemos traído también acá. Sinceramente, para mí es verso. ¿Tienen comprobantes de esas donaciones? Es como si yo dijera, yo hago donaciones, yo ayudo a mucha gente de La Favorita hace muchos años. Sí, es como si a mí se me ocurriera ahora decir que me he bajado el sueldo porque estoy ayudando a la gente. Mira, acá tenemos todos los aportes, todo lo que ingresa y todos los aportes. Lo que se comprometieron es a ganar como un maestro y no lo han cumplido. Sí, presentando una simple nota en la Secretaría Habilitada de la legislatura le podrían depositar los 8.500. Queremos que la legislatura trate un proyecto de ley y que todos los funcionarios y los legisladores cobren como una maestra. Acá no hay héroes. Nosotros lo hacemos. Acá lo que se requieren son funcionarios capaces, trabajadores y honestos. Ahora, héroes no, porque no está en juego la vida. Calificados en el Poder Ejecutivo. Por supuesto. O sea, tienen que tener un cargo competitivo y remunerado, porque si no va a ser ¿calificados para qué, además? ¿Para gobernar al servicio de los trabajadores? No, porque pero todos los proyectos que hemos presentado... no muestra su bono de sueldo? Sí, acá está. ¿Cuánto da? El aumento que ustedes acaban de darle a todos los legisladores, 41.000 pesos, sale que ganan todos los senadores. Podría cobrar 8.500 si lo presenta y lo solicita en la secretaría. Cobrar también 8.500, lo que pasa es que no quieren renunciar a los privilegios. Mi partido no planteó en la campaña que vamos a ganar como maestros. Ustedes lo plantearon y no lo cumplieron. Están todas las cuentas bancarias donde dice que en mi cuenta 8.500 es como si yo dijera, pesos. Bueno, las donaciones que hago, lo que ayudo lo voy a descontar. Pero acá está todo, lo trajo, todas las explicaciones. Nadie anda preguntando qué es lo que hace cada uno con lo que cobra. Usted en su cuenta sueldo cobra eso. Nosotros queremos que deje de haber privilegios, que deje de haber una casta privilegiada. Yo vivo como una trabajadora. Empiece cumpliendo su compromiso de campaña. Su compromiso de campaña era ganar igual que un maestro. Su cuenta sueldo demuestra que usted no está ganando igual que un maestro. Esto es lo que ustedes quieren que los legisladores cobren. Nosotros cobramos ¿sabe qué? Yo le preparo mañana, le preparo el escrito y va a ver que usted a partir del 1 de marzo puede cobrar 8.500. Pero no es
esa es la discusión solamente. ¿Cuál es la discusión? Yo cobro 8.500 pesos. Yo no me comprometí a ganar 8.500. ¿Y ustedes siguen aumentándose? Mejor que ni esté la izquierda en la legislatura, a ganar ustedes 8.500. se siguen aumentando. Si no lo denunciábamos nosotros, esto pasaba sin pena ni gloria. Es verso. ¿Conviene en que el gobernador debe estar arriba de toda la escala salarial en el Estado? ¿Están de acuerdo con eso? Nosotros creemos que la política no debe ser un privilegio y que es una función pública. Sí, pero entonces, la alta responsabilidad. Sí, hay alta responsabilidad en la docencia, hay alta responsabilidad en la medicina. Es una función pública, es un representante del pueblo. La cabeza del Ejecutivo tendría que estar en la pirámide, ¿sí? En la cúspide, digo, la pirámide. ¿O no es así, no es la lógica? No, para nosotros no tendría que ser así, porque si un representante del pueblo trabajador, como en teoría son los gobernantes y los funcionarios, los legisladores, no puede cobrar 6, 7, 8 veces más que cualquier trabajador. ¿Cobra 7 y 8 veces más? Porque ustedes es lo que pagan en la legislatura. La estamos obligando a cobrar. Mire, está intentando de una manera muy burda esquivar la discusión, porque acá en el ojo el repudio no es del Frente de Izquierda. La gente agradece que el Frente de Izquierda haya denunciado esto y hay bronca. No se dan cuenta de eso. Parece que no se dan cuenta. ¿Qué van a denunciar si está liquidado por contaduría? Lo sabe todo el mundo. Parece que no se dan cuenta que hay bronca. Se anunció que el decreto del gobernador caducaba y que a partir de este mes iban a empezar a cobrar esos sueldos. El decreto del gobernador está publicado en el boletín oficial desde el mes de marzo del año pasado y publicado y decía 31 de diciembre el congelamiento, porque no puede ser un congelamiento indefinido, esto es una cuestión de sentido común. Es decir, el ingreso del funcionario se deprecia. Pero a la luz de lo que pasó, ¿no hubiera sido una estrategia comunicacional por ahí más inteligente el de comunicarlo? No que quedara como que cobraron y lo tuvo que denunciar un sector. ¿Usted cree? Yo lo que estoy diciendo, yo me doy cuenta que la gente es muy difícil de explicar. No hay estrategia comunicacional, porque cuando hablamos de salarios, seguramente todos creemos que nuestro trabajo vale más de lo que nos pagan. Pregúntenle a cualquiera, del privado, ámbito público. Entonces es una discusión que yo la tengo perdida. Eso lo entiendo. No hay estrategia comunicacional. Lo que estoy planteando es la realidad de las cosas. Y una estrategia que no es comunicacional, sino de gestión. ¿Qué pasó con la ley de sueldos? ¿Hace cuánto que se viene discutiendo la verdad la es que esto que yo mostré como inexplicable, ¿sabe cómo se resuelve? Para que no pase esto, que mi esposa que con 20... O que pase cambiando que la ley le quieren cortar el sueldo a los, por ejemplo, a algunos médicos que ganan más que el gobernador, que también se le intenta limitar el salario. Y hay muchos funcionarios... Hay cerca de 1000 salarios que ganan más que el gobernador. Mire, por eso yo preguntaba. Hay ámbitos los funcionarios, digamos, donde estamos hablando no de un salario de 31.000 pesos, como el que yo tengo, sino que estamos hablando de salarios de 90.000, de 100.000 pesos en la administración pública provincial. Claro. Más la justicia también pasa lo mismo. Por supuesto. ¿En qué estado está la ley de sueldos? Discúlpeme, le reitero la pregunta. El tema, en realidad... el Senado se votó. En el Senado se votó el año pasado una ley de sueldos porque eso sí, se puede discutir que no cuánto debe ganar o no debe ganar un trabajador, eso se discute muchísimo ahora. Cuando se discute de los funcionarios, del gobernador o de los legisladores, eso parece un tema totalmente tabú. Y en la misma legislatura, quiero decir que en la misma legislatura hay trabajadores de la legislatura que tienen 25 años de antigüedad y cobran 9.000 pesos, algo que ni siquiera cubre la canasta básica. Entonces, estamos hablando de que se sigue fortaleciendo una casta de políticos que vive totalmente alejado de cuál es la realidad que tiene la mayoría del pueblo trabajador, que salió a decir ahora justo sufrió un tarifazo porque sale más el colectivo, y para la gente 50 centavos es mucha plata y para los legisladores claramente que no. Y cuando Paco Pérez salió a decir que no había plata y que los gremios debían pedir mesura y debían ser bastante cuidadosos en pedir un aumento. Desde ya, lo que sí se discute en la legislatura y sin ningún tipo de problema es cuando se le da subsidio a los empresarios, a los grandes grupos empresarios, al transporte, todo el dinero que se le ha dado al transporte. O bueno, recién pudimos participar con los trabajadores de IMSA, por ejemplo. Pescarmona es uno de los 40 más ricos de la Argentina a costa de lo que le ha dado la UCR y el PJ durante todos estos años de gobierno. Entonces, esto tiene un sentido, no es solamente un inocente aumento salarial, sino que tiene un sentido para nosotros seguir fortaleciendo esa casta. El tema de los subsidios permite sectores. mitigar lo que si no sería una tarifa por allí impagable de los usuarios. Por lo menos ese es el argumento. 186% Habría que ver si en algún momento el subsidio se le da a la demanda y no a la oferta. Habría que verlo. Y por kilómetro, ¿no? Le dan subsidio. Es cierto, por kilómetro recorrido se le reconoce a los empresarios de AUTAM.
Mucha repercusión en las redes sociales. Por ejemplo, dice Mariana Barrault: injusto, obsceno, exagerado es poco el aumento. José Américo Muñoz Calderón: creo que la brecha salarial es muy grande y 50.000 es mucha plata para cualquier función pública. Austeridad en momentos de crisis como esto. Una a favor, Rubén Matiuso: justo es el aumento, cientos de empleados cobran mucho más que el gobernador, lo hablábamos recién. Una nueva ley de sueldos es indispensable, la actual es anacrónica. Bueno, mucho enojo. ¿Sabe lo que preguntan, Tovares, respecto de la inflación? Porque usted dijo que era un ajuste salarial y no un aumento, y muchos, con algunos epítetos que no voy a repetir, hablan de que la inflación en este país también se falsea. Es decir, que no podemos saber exactamente cuál es la inflación. Más allá de esa discusión, si usted toma 2 años, va a saber que en 2 años es mucho más que el 30,5. Es decir, aun cuando tomaran los números oficiales, por ejemplo, el acuerdo paritario del 2013 y el 2014 suma para los empleados públicos aproximadamente el 50%, porque fue el 30,5 más el 24, creo que fue en el 2013. Ahí ya estamos hablando de un 54%. Y como le digo, el último ajuste del ingreso de legisladores, funcionarios, fue en marzo del 2013, porque en marzo del 2014 el gobernador congeló el salario. Mire, y tampoco quiero hacer una justificación y porque en esto se toman diferentes posiciones, estoy planteando exactamente las cosas como son. Después cada uno tiene derecho a hacer de esto, abrir un juicio y tomar una posición. Yo creo que está muy desbalanceado el sistema de salarios, hay inequidades por todos lados, por lo tanto no es, digamos, el centro los funcionarios y los legisladores. Hay muchas otras inequidades. Bueno, ya que tiene son media sanción el proyecto de ley de sueldos, a lo mejor se puede avanzar. Y a lo mejor se puede. Hace falta decisión política. Sería bueno poder avanzar. La verdad que por ahí en la legislatura ha sido difícil últimamente alcanzar consensos. Entonces, a veces para poder avanzar se requiere esto, el consenso. Que alguien le ponga el cascabel al gato en algún momento para que todo se norme de tal manera que no haya estas rispideces cada vez que hay algún incremento. Pero además que se solucionen las distorsiones, porque hay gente, recién lo decía, gente que está ganando en el Estado cerca de 100.000 pesos. Yo o los jubilados que ganan 3.200 pesos, por ejemplo. La mínima está en eso. Claro. La mínima está en eso, entonces yo no sé si no se dan cuenta que es obsceno. Podría buscarse como referencia los incrementos que se le da a los jubilados para a partir de allí se puede incrementar a todos los funcionarios cada vez. Que esté atada, por ejemplo, en la escala salarial, que en vez que esté atada al gobernador, que esté atada a los docentes o a los jubilados, a ver si cuando hay que dar aumento salarial van a poner tantos peros o van a poder pedir tanto cuidado como se pide hasta ahora. Y que incluya, por ejemplo, los concejales. ¿Por qué hay concejales que ganan más que concejales de otro departamento? A veces ese departamento tiene una complejidad que no tiene el otro, pero sin embargo no es el parámetro que se utiliza, sino la simple decisión. Nos ponemos de acuerdo y nos aumentamos la dieta. Y eso es enojoso desde hace muchos años, algo que no ha solucionado todavía el sistema democrático. Y cuando digo sistema democrático, también me refiero a la nación, porque cuando Julián Domínguez asumió la presidencia de la nación, era ministro, ¿recuerdan? Lo primero que hizo fue, vamos a sanear la dieta de los legisladores. Por el tema del aumento salarial, están preguntando, Tovares, cómo van a encarar la negociación en paritarias con los estatales, con los gremios estatales, porque, bueno, esta mañana muchos gremialistas han salido a decir que para ellos el piso ahora es mínimo el 34% y el 48%, como se habla en algunos casos que ha sido el aumento de algunos legisladores. Se van a encarar como se han venido encarando todos los años, de frente, abriendo una mesa de negociación. Todos los aumentos durante nuestro gobierno han sido por vía de acuerdo paritario, a veces son negociaciones duras porque cada uno tiene su posición, pero se encararán de la misma forma que se han venido encarando hasta ahora. Los salarios de los empleados públicos a partir de los acuerdos paritarios y se han venido pagando normalmente, nunca ha habido ningún tipo de atraso ni hay ninguna complicación. ¿Con quién arrancan la negociación? ¿Con los docentes? Normalmente se arranca con los docentes porque por el inicio de clases, pero la verdad es que no quisiera hacer ningún comentario porque hay un cuerpo paritario y es otro ministerio el que está a cargo de esto y por ahí puedo llegar a decir algo que no va en la estrategia del ministerio que tiene. De todas maneras, Pérez ya salió a decir que no había plata, así que
Yo creo igual que toda esta semana desmiente totalmente eso, o en todo caso que abran los libros de contabilidad del Estado para ver si finalmente hay o no el dinero que dicen tener, porque bueno, con este aumento que implica algo de más de 3, 4 millones de pesos todos los meses, porque no solamente se le aumenta a los legisladores y a los funcionarios, sino también a todos sus secretarios, su séquito de secretarios, etcétera. Yo creo que nosotros vamos a seguir juntando firmas, hay mucha bronca en la calle, yo creo que eso se tienen que dar cuenta, lo tienen que leer este gobierno y todos los legisladores. Vamos a seguir impulsando el proyecto de Nicolás del Caño y el que presenté yo, y bueno, como no somos ingenuos, lo han mandado, hemos logrado ahora que en estos días se logre que se traten las comisiones, porque estaba cajoneado desde mayo, no somos ingenuos, entonces sí, vamos a ir a las escuelas, incluso a que los docentes ahora sean los que opinen acerca de lo que tienen que cobrar los funcionarios, y bueno, juntar miles de firmas, y sabemos que esto, bueno, va a ser con la fuerza, con la movilización de los trabajadores en las paritarias, volviendo... Pero no necesitan tanta ley, yo le preparo el escrito y le aseguro que desde el 1 de marzo empieza a cobrar 8.500, no necesitan ni una ley, ni firmas, nada. Un escritito. Siempre dicen que una buena defensa es un buen golpe, pero en este caso no me parece muy acertado, porque están en el ojo de la tormenta. 5 minutos se lo hago el escrito y lo presenta, y la Secretaría Habilitada... Hágalo para todos sus funcionarios y que se voten en la legislatura. Si ustedes son los que se han comprometido y no han cumplido. Yo lo hago todos los meses. Ya vamos a retomar este debate. Al comienzo del programa nos decía Gustavo Tovares, su secretario de Legal y Técnica, que su señora tiene 20 años de antigüedad como docente y su salario es de 8.500. Digo, la función pública debe estar jerarquizada, bien remunerada, no hay que ser hipócritas en ese sentido. Pero, ¿cómo mejorar la remuneración de una persona que se sacrifica y que también tiene una gran responsabilidad como es la docencia? Por supuesto, yo por eso arranqué diciendo que es muy difícil de explicar eso. Es decir, cuando yo venía a este programa, soy candidato a intendente, muchos me decían, estás loco, es una discusión perdida. Yo creo que uno pierde cuando no da la cara y no se hace cargo de las situaciones. Realmente yo planteé eso. Si yo le tuviera que encontrar una explicación, es muy difícil de explicar. Esto hay que cambiar el sistema de sueldo. No puede ser, pongo de ejemplo mi esposa, porque era el bono de sueldo que podía traer, pero como decía la senadora, hay empleados municipales que no llegan a los 4.000, 5.000 pesos. Entonces, frente a esa situación, obviamente que la reacción frente a un bono de sueldo como el mío, de 31.000 pesos, es una reacción totalmente negativa. Esto lo tengo claro. Pero esconderse no sirve, y tampoco plantear situaciones donde uno se presenta como un héroe ante la sociedad, pues eso no lo cree. Lo que necesita la sociedad son funcionarios capaces, trabajadores y honestos. Héroes no, los héroes son para las guerras, y acá ninguno está poniendo en juego su vida. Ninguno está poniendo... Sí, lo que no termina es de dar una explicación de por qué su recibo de sueldo dice 31.000 y el de su señora, que es maestra, dice 8.500. Hay que cambiar la ley de sueldos. Sí, pero pareciera que fuera una cuestión que vino de la naturaleza, como una planta que creció y dio dos sueldos totalmente diferentes. No, es una política de gobierno. Ustedes están hace 7 años en este gobierno, antes ha estado el UCR, antes ha vuelto a estar el PJ y el UCR, que progresivamente han ido mermando el bolsillo de los trabajadores y de los docentes también. Entonces esto no es producto de algo que naturalmente se dio así. Esto es una política que ha estado sostenida durante todo este tiempo. Entonces, ¿y dinero? Dinero hay. Ahora dice Pérez que no había plata. Bueno, parece que había plata y más de varios millones para hacer este aumento a los legisladores y a los funcionarios. Y también hay dinero porque hay empresarios que le deben a la provincia, hay grandes empresarios que le deben a la provincia, hay grandes empresarios que esta provincia subsidia, grandes deudas que todos los trabajadores y el pueblo mendocino debemos pagar de deudas contraídas de empresarios. Entonces, ahí hay plata, ahí hay dinero para poder hacer este aumento. ¿Se va a dar en la legislatura para darle un puntapié ya final, digo, porque si no son discusiones estériles, a ver si cambiamos el estado de cosas y somos más equitativos? Nosotros hicimos un proyecto de ley, presentamos que para que el salario mínimo de todo trabajador sea igual al de la canasta familiar, ¿sí? Este proyecto está presentado y planteamos que es posible hacerlo por todos los números que dan, las deudas que paga el Estado, etcétera. Carlos, ¿querés saber cómo salió la encuesta de la noche? ¿Cómo evaluaban el incremento salarial nuestros televidentes? Este es el resultado. Exagerado, 91%. Bueno, no hay mucho para decir. Justo 5,4, insuficiente 3,2.
lo que más o menos veíamos en las redes sociales, mucho enojo. En general, la ciudadanía considera que ha sido exagerado. No hay mucho para acotar. Gracias por venir, Tovares. Si bien hay, como digo, en las redes sociales mucho enojo, los tuits que lo defienden dice que ha tenido valentía y claridad para explicar. La verdad que nosotros también le agradecemos porque costó encontrar una voz oficial que defendiera esta decisión. Y creo que lo ha hecho desde la legalidad, con lo cual se puede modificar a través de otra ley que sea un poco más sabia que esta que genera tanto repudio. Senadora, gracias también. Gracias a usted. Pereira, buenas noches, gracias por venir. Nos queda un compacto, ¿sí? Porque hay más candidatos que quieren ser intendentes en Capital, cuestión que se va a definir el próximo 22. Soy Nicolás del Caño, este 22 de febrero me presento a candidato a intendente en la ciudad de Mendoza. Desde el Frente de Izquierda queremos una Mendoza para los trabajadores, las mujeres, la juventud, los jubilados, en fin, de todo el pueblo trabajador. Queremos terminar con los negociados de los grandes empresarios y sus políticos, que el intendente y los concejales ganen lo mismo que un trabajador o una maestra. Proponemos una asamblea comunal soberana que discuta el 100% del presupuesto de manera democrática, que implemente tasas progresivas donde los grandes empresarios paguen más. Queremos además que esta asamblea resuelva el problema de la vivienda, del transporte, de la salud, en fin, los problemas que hacen al pueblo trabajador. Te invitamos a seguir haciendo historia, a que te sumes a la campaña del Frente de Izquierda. Este 22 de febrero, suma tu voto.